El santo del día. La transfiguración del Señor. 6 de agosto. Jesús había anunciado a los suyos la inminencia de su pasión y los sufrimientos que había de padecer a manos de los judíos y de los gentiles, y los exhortó a que le siguieran por el camino de la cruz y del sacrificio. Mateo 16, 24 y siguientes. Pocos días después de estos sucesos que habían tenido lugar en la región de Cesarea de Filipo, quiso confortar su fe, pues como enseña Santo Tomás, para que una persona ande rectamente por un camino, es preciso que conozca antes, de algún modo, el fin al que se dirige. Como el arquero no lanza con acierto la saeta, si no mira primero al blanco al que la envía. Y esto es necesario sobre todo cuando la vía es áspera y difícil y el camino laborioso. Y por esto fue conveniente que manifestase a sus discípulos la gloria de su claridad, que es lo mismo que transfigurarse, pues en esta claridad transfigurará a los suyos. Santo Tomás, Suma Teológica. Nuestra vida es un camino hacia el cielo, pero es una vía que pasa a través de la cruz y del sacrificio. Hasta el último momento habremos de luchar contra corriente, y es posible que también llegue a nosotros la tentación de querer hacer compatible la entrega que nos pide el Señor con una vida fácil, como la de tantos que viven con el pensamiento puesto exclusivamente en las cosas materiales. Pero no es así. El cristianismo no puede dispensarse de la cruz. La vida cristiana no es posible sin el peso fuerte y grande del deber. Si tratásemos de quitarle esto a nuestra vida, nos crearíamos ilusiones y debilitaríamos al cristianismo. Lo habríamos transformado en una interpretación muelle y cómoda de la vida. San Pablo VI. No es esa la senda que indicó el Señor. Los discípulos quedarían profundamente desconcertados al presentar los hechos de la pasión. Por eso el Señor condujo a 3 de ellos precisamente, a los que debían acompañarle en su agonía de Getsemaní, a la cima del monte Tabor para que contemplaran su gloria. Allí se mostró en la claridad soberana que quiso fuese visible para estos 3 hombres, reflejando lo espiritual de una manera adecuada a la naturaleza humana, pues rodeados todavía de la carne mortal, era imposible que pudieran ver ni contemplar aquella inefable e inaccesible visión de la misma divinidad, que está reservada en la vida eterna para los limpios de corazón. San León Magno homilía sobre la transfiguración, la que nos aguarda si procuramos ser fieles cada día. También a nosotros quiere el Señor conformarnos con la esperanza del cielo que nos aguarda especialmente si alguna vez el camino se hace costoso y asoma el desaliento. Pensar en lo que nos aguarda nos ayudará a ser fuertes y a perseverar. No dejemos de traer a nuestra memoria el lugar que nuestro Padre Dios nos tiene preparado y al que nos encaminamos. Cada día que pasa nos acercamos un poco más. El paso del tiempo para el cristiano no es en modo alguno una tragedia. Acorta por el contrario el camino que hemos de recorrer para el abrazo definitivo con Dios, el encuentro tanto tiempo esperado. Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a Juan, y los llevó a un monte alto, y se transfiguró ante ellos, de modo que su rostro se puso resplandeciente como el sol, y sus vestidos blancos como la luz. En esto se le aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Mateo 17, 1 al 3.
Esta visión produjo en los apóstoles una felicidad incontenible. Pedro la expresa con estas palabras: Señor, qué bien estamos aquí. Si quieres, haré aquí 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Estaba tan contento que ni siquiera pensaba en él mismo ni en Santiago y Juan que le acompañaban. San Marcos, que recoge la catequesis del mismo Pedro, añade que no sabía lo que decía. Todavía estaba hablando cuando una nube resplandeciente los cubrió, y una voz desde la nube dijo: Este es mi Hijo amado, en quien tengo mis complacencias. Escuchadle. El recuerdo de aquellos momentos junto al Señor en el Tabor fueron sin duda de gran ayuda en tantas circunstancias difíciles y dolorosas de la vida de los 3 discípulos. San Pedro lo recordará hasta el final de sus días. En una de sus cartas dirigida a los primeros cristianos, para confortarlos en un momento de dura persecución, afirma que ellos, los apóstoles, no han dado a conocer a Jesucristo siguiendo fábulas llenas de ingenio, sino porque hemos sido testigos oculares de su majestad. En efecto, Él fue honrado y glorificado por Dios Padre, cuando la sublime gloria le dirigió esa voz: Este es mi Hijo amado en quien tengo mis complacencias. Y esta voz venida del cielo la oímos nosotros estando con Él en el Monte Santo. Segunda de Pedro 1, 16 al 18. El Señor momentáneamente dejó entrever su divinidad, y los discípulos quedaron fuera de sí, llenos de una inmensa dicha. Se llevarían en su alma toda la vida. La transfiguración les revela un Cristo que no se descubría en la vida de cada día. Está ante ellos como alguien en quien se cumple la alianza antigua y sobre todo como el Hijo elegido del Eterno Padre, al que es preciso prestar fe absoluta y obediencia total. Juan Pablo II, al que debemos buscar todos los días de nuestra existencia aquí en la tierra. ¿Qué será el cielo que nos espera, donde contemplaremos si somos fieles a Cristo glorioso, no un instante, sino una eternidad sin fin? Todavía estaba hablando cuando una nube resplandeciente los cubrió, y una voz desde la nube dijo: Este es mi Hijo, el amado en quien tengo mis complacencias, escuchadle. Tantas veces le hemos oído en la intimidad de nuestro corazón. El misterio que celebramos no solo fue un signo y anticipo de la glorificación de Cristo, sino también de la nuestra, pues como nos enseña San Pablo, el Espíritu da testimonio junto con nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si somos hijos, también herederos, herederos de Dios, coherederos de Cristo, con tal que padezcamos con Él para ser con Él también glorificados. Romanos 8, 16 al 17. Y añade el apóstol: porque estoy convencido de que los padecimientos del tiempo presente no son comparables con la gloria futura que se ha de manifestar en nosotros. Romanos 8, 18. Cualquier pequeño o gran sufrimiento que padezcamos por Cristo, nada es en sí, si medimos y si esperamos lo que Jesús nos ha revelado en el monte Tabor. El Señor bendice con la cruz, y especialmente cuando tiene dispuesto conceder bienes muy grandes. Si en alguna ocasión nos hace gustar con más intensidad su cruz, es señal de que nos considera hijos predilectos. Pueden llegar el dolor físico, humillaciones, fracasos, contradicciones familiares. No es el momento entonces de quedarnos tristes, sino de acudir al Señor y experimentar su amor paternal y su consuelo. Nunca nos faltará su ayuda
para convertir esos aparentes males en grandes bienes para nuestra alma y para toda la Iglesia. No se lleva ya una cruz cualquiera, se descubre la cruz de Cristo, con el consuelo de que se encarga el Redentor de soportar el peso. José Escrivá de Balaguer. Él es amigo inseparable, quien lleva lo duro y lo difícil. Sin él cualquier peso nos agobia. Si nos mantenemos siempre cerca de Jesús, nada nos hará verdaderamente daño. Ni la ruina económica, ni la cárcel, ni la enfermedad grave, mucho menos las pequeñas contradicciones diarias que tienden a quitarnos la paz si no estamos alerta. El mismo San Pedro lo recordaba a los primeros cristianos. ¿Quién os hará daño si no pensáis más que en obrar bien? Pero si sucede que padecéis algo por amor a la justicia, sois bienaventurados. Primero de Pedro 3, 13 al 14. Pidamos a Nuestra Señora que sepamos ofrecer con paz el dolor y la fatiga que cada día trae consigo, con el pensamiento puesto en Jesús, que nos acompaña en esta vida y que nos espera glorioso al final del camino. Y cuando llegue aquella hora en que se cierren nuestros ojos, se nos abran otros, Señor, otros más grandes para contemplar tu faz inmensa, sea la muerte un mayor nacimiento, el comienzo de una vida sin fin. Así sea.